Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Doc Matías. Estuvimos con Matías en una feria en donde había muchos perros y él estaba preocupado por las enfermedades que se pueden adquirir en este tipo de eventos. Le dije que la tos de las perreras es una de las más contagiosas. La tos de las perreras también se llama traqueobronquitis o complejo respiratorio canino. Es una enfermedad del tracto respiratorio superior de los perros de todas las edades, causada por agentes infecciosos que afectan la tráquea y los bronquios. Generalmente benigna, aunque bajo determinadas circunstancias se agrava y puede llegar a ser mortal. Se difunde muy rápidamente, sobre todo en animales que conviven en confinamiento. La infección es causada generalmente por varios tipos de virus y ocasionalmente se asocia a una bacteria que se llama Bordetella bronquiseptica y micoplasmas a veces, con menos frecuencia. La enfermedad es más frecuente en animales que viven en estrecha convivencia, como son criaderos, guarderías, centros de adiestramiento, tiendas de mascotas, canódromos o donde se juntan ocasionalmente, como es el caso de peluquerías, hospitales, clínicas veterinarias. También por asistencia a exposiciones, ferias, concursos o juntarse en parques o cuando salen varios perros juntos que van con un paseador. El curso de la enfermedad es benigno la mayoría de las veces porque se autolimita y no requiere mayor intervención. En perros sanos que viven aislados no es grave. Las complicaciones empiezan a aparecer cuando existen condiciones ambientales favorables como hacinamiento, mala ventilación, humo, polvo, aerosoles, tales como ambientadores, desinfectantes, insecticidas, frío y estrés. Hay mayor severidad en cachorros menores de 6 meses o en perros de edad avanzada, así como en perros que tienen problemas de deficiencia inmunitaria. Lo que ocurre es que los factores ambientales contribuyen a dañar los tejidos del tracto respiratorio, facilitan la colonización de los virus y la aparición de bacterias oportunistas que normalmente no causan daño, pero al encontrar un ambiente favorable se vuelven patógenas agravando los síntomas, por lo que la traqueobronquitis benigna se puede volver bronconeumonía que puede llevar a la muerte. Se transmite por vía aérea mediante las gotas de secreciones que se expulsan al exterior con la tos y los estornudos, o por el contacto indirecto a través de personas, utensilios, camas, cobijas contaminadas, o también por contacto directo con secreciones bucales, nasales y oculares. El síntoma más notable y a veces único es la tos. Es una tos muy característica que se define como tos seca, ronca, estridente, intensa, persistente. Suena como una bocina o corneta y se describe como si el animal quisiera expulsar algo de su garganta. Es más frecuente por la noche y se exacerba con la excitación o con el ejercicio. El reflejo tusígeno se aumenta, por lo que al tocar la garganta o presionar con el collar se desencadena la tos. En consecuencia de la tos puede que se presente algo de vómito. También puede presentarse alguna expectoración de moco. En la forma benigna no hay fiebre, no se pierde el apetito y los perros se mantienen activos. En los casos graves se presenta fiebre, pérdida del apetito, depresión, descarga nasal mucopurulenta, dificultad respiratoria. Antes de emprender cualquier tratamiento, es muy importante hacer el diagnóstico con precisión. Hay muchas otras condiciones que producen tos, así que se debe diferenciar de otras enfermedades infecciosas como el moquillo, tos por problemas cardíacos, colapso traqueal,
otras bronquitis, neumonías y laringitis, asma, tumores, traumatismos, parásitos. Por lo que la aparición de tos es una consulta obligada y urgente al veterinario. La forma benigna desaparece en 1 a 3 semanas y no requiere tratamiento, aunque se puede aliviar la tos con algunos antitusivos o vaporizaciones del ambiente con esencia de eucalipto o de menta. Tener cuidado de no pasear al perro, no permitirle hacer ejercicio, no ponerle collar, evitar que respire sustancias irritantes, mantenerlo con buena ventilación, controlar la humedad del frío, aumentar la higiene de utensilios y juguetes, no administrarles agua excesivamente fría, secarlos si se mojan, evitar el contacto con otros perros y darles comida blanda en caso de que se presente faringitis y tengan dificultad para tragar. Cuando la infección se agrava, se hace necesario administrar antibióticos, antiinflamatorios y otros medicamentos que define el veterinario. Para prevenir el problema, en sitios en donde conviven muchos perros, existen procedimientos específicos relacionados con el manejo ambiental, higiene, desinfección, cuarentena, nutrición y vacunación. Para el perro de compañía, la mejor prevención es evitar el contacto con otros animales, pero como esto resulta impráctico, así que es indispensable hacer la prevención mediante el uso de vacunas. Infortunadamente, la vacunación no es una decisión simple. Se debe considerar la edad, el ambiente epidemiológico y los tipos de vacuna. Existen vacunas polivalentes que protegen contra varias infecciones caninas frecuentes. Estas incluyen los antígenos virales más comunes de la tos de las perreras, pero no tienen la fracción contra bordetela. Existe una vacuna solo para bordetela y existe otra específica contra traqueobronquitis que contiene el virus del complejo respiratorio más bordetela. Se considera que la vacunación contra bordetela se justifica solamente en perros que tienen alto riesgo. Definir qué tipo de vacuna usar y cuándo es función del veterinario. Solicite a su veterinario un plan de vacunación acorde con los riesgos. Es importante tener en cuenta que la bordetela bronquicéptica es una bacteria que puede afectar a las personas, principalmente a los niños con inmunosupresión. Y como la vacuna es a base de organismos vivos que pueden ser infectantes, su manejo lo deben hacer solamente personas capacitadas. Esta vacuna no está disponible en todos los países. Como ven, la tos de las perreras no es un problema mayor, pero bajo determinadas circunstancias se puede complicar. Así que es muy importante prevenir con la vacuna apropiada. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en un próximo capítulo de Doc Matías. Recuerden darle me gusta y suscribirse en nuestro canal. Hasta la próxima.